Te quedan solo 6 meses para poder hacerte rico con criptomonedas, así como lo oyes, aunque suene muy dramático. Ya pasó el boom de 2010, donde Bitcoin valía $500, y por ahora siempre han venido nuevas olas de riqueza. Pasó en 2013, donde valía $2.000, en 2017 valía 4.000, en 2018 20.000, en 2022 70.000 y en 2025 120.000. Pero esto ya se ha acabado, ya no va a volver a repetirse esta misma oportunidad, o por lo menos no de la misma manera, porque el patrón ha cambiado y lo que nos revela es lo siguiente: tienes solo 6 meses para aprovechar la última ola, la última oportunidad para crear gran riqueza gracias a Bitcoin y las criptomonedas. Te voy a explicar por qué ha cambiado este patrón, por qué es esencial que lo entiendas si quieres aprovechar esta oportunidad, y te explicaré qué está pasando ahora mismo, esta semana, y por qué es tan importante. Y por último, te voy a explicar paso a paso cómo aprovechar esta oportunidad única, aunque no tengas ni idea y aunque no hayas invertido un solo euro en cripto en toda tu vida. Antes de hablar de oportunidades, hay que entender dónde estamos parados, porque si no tienes eso claro, cualquier decisión que tomes va a estar basada en emociones y no en datos. Y las decisiones emocionales en cripto siempre tienen el mismo final, el patrón que se repite desde hace más de una década. Bitcoin no se mueve de forma aleatoria, nunca lo ha hecho. Desde 2011 el precio de Bitcoin se ha movido en intervalos de aproximadamente 4 años. Sus techos de mercado alcista y sus suelos bajistas han tendido a formarse con esa separación temporal. Techos en noviembre de 2013 a $1.150, diciembre de 2017 en $18.800 y en noviembre de 2021 a $69.000. Y los suelos bajistas se han producido en 2015 a $152, en diciembre de 2018 a $3.200 y en noviembre de 2022 a $15.000. Cada uno de estos ciclos ha seguido el mismo guión: una caída brutal desde el techo que dura entre 12 y 18 meses, seguida de una fase de acumulación silenciosa donde nadie quiere saber nada de Bitcoin, y luego una subida explosiva hasta nuevos máximos históricos que siempre supera el ciclo anterior. Los números de cada ciclo hablan solos. El ciclo de 2020 a 2021 entregó una subida de aproximadamente el 1.700% desde el suelo hasta el pico, y el más reciente, desde el suelo de 2022 hasta el máximo de octubre de 2025, la subida máxima fue del 716%. Y esto no es suerte, es el patrón más repetido y documentado de toda la historia de los mercados financieros modernos. ¿Qué pasó en octubre de 2025 y dónde estamos ahora? En el ciclo actual, Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de $126.296 el 6 de octubre de 2025. Fue el techo, el punto de máxima euforia, y a partir de ahí empezó exactamente lo que siempre pasa después de un techo: la corrección. Desde el crash del 10 de octubre de 2025, cuando se liquidaron $19.000 millones en posiciones apalancadas en un solo día, el mercado no ha podido recuperarse de forma sostenida. El sentimiento cayó a niveles de miedo extremo no vistos desde el colapso de Terra Luna en mayo de 2022. Ahora mismo, a abril de 2026, Bitcoin lleva varios meses consolidando muy por debajo de sus máximos. En sus mercados bajistas anteriores, Bitcoin ha caído al menos un 77% de media desde su máximo histórico. La caída reciente desde el máximo de octubre se sitúa hasta ahora por debajo de ese porcentaje histórico. Lo que nos dice la historia es que o bien el ciclo se está comportando de forma distinta a los anteriores, con caídas más moderadas gracias a la base institucional, o bien todavía queda algo más de corrección por delante. Entonces, ¿estamos en el suelo o queda más caída? Aquí es donde los datos son honestos. Probablemente todavía no hemos visto o no hemos tocado el suelo definitivo, porque hay analistas profesionales como Benjamin Cowen que señalan que los grandes techos de ciclo de Bitcoin han ocurrido históricamente en el Q4 del año post-halving, incluyendo 2013, 2017, 2021 y 2025. Medido desde el suelo del ciclo hasta el pico, el último ciclo tocó techo aproximadamente en el día 1162, casi idéntico a ciclos anteriores. Si el patrón se repite, el suelo de este ciclo podría estar en torno al Q3, Q4 de 2026. Proyectando el ciclo temporal hacia adelante, desde el último halving de abril de 2024, nosotros intuimos que alcanzamos el pico del ciclo a principios del Q4 de 2025, y por tanto
tanto, un suelo duradero podría no encontrarse hasta más cerca del inicio del Q4 de 2026. Esto, lejos de ser una mala noticia, es exactamente el tipo de información que diferencia a quien aprovecha el ciclo de quien lo mira pasar. Y aquí entra el por qué 2026 puede ser el año más importante de tu vida financiera. Cada vez que Bitcoin ha estado en esta zona, corrección profunda, miedo extremo en el mercado, nadie hablando de cripto en las noticias, lo que ha venido después ha sido la mayor oportunidad de generación de riqueza de la siguiente fase. Las personas que más ganan en el siguiente ciclo alcista son invariablemente las que se quedaron cuando nadie más quería saber nada del mercado como ahora. No son los que compraron en el pico por FOMO. No los que vendieron en pánico durante la corrección. Los que entendieron dónde estaban en el ciclo, acumularon con disciplina durante la fase de miedo y tuvieron paciencia para esperar el siguiente movimiento. Ese tipo de inversores son los que van a ganar mucho dinero. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Y la ventana, históricamente, no dura para siempre. Una vez que el mercado confirma el suelo y empieza la siguiente fase alcista, los precios se mueven muy rápido. Quien no estaba posicionado llega tarde. Y llegar tarde en cripto tiene un coste enorme. Vale, ya tenemos el contexto, ya sabes en qué punto del ciclo estamos. Ahora la pregunta es, ¿qué hace exactamente el inversor inteligente en este momento? ¿Qué está pasando ahora mismo en el mercado que hace que este momento sea tan importante? Te lo explico en una sola idea que quiero que te quede bien grabada. Ahora mismo el mercado está en modo de pánico. Y el pánico histórico en cripto siempre ha sido sinónimo de oportunidad. El dinero inteligente no espera, acumula. Mientras la mayoría de la gente está asustada mirando cómo baja el precio y pensando en vender o en no tocar nada y esperar, hay algo muy interesante pasando por debajo de la superficie. Las ballenas, es decir, billeteras que acumulan entre 1000 y 10.000 bitcoins, han añadido 230.000 bitcoins desde diciembre de 2025, expandiendo sus holdings de 2,86 millones a 3,09 millones de Bitcoin. Traducción directa. Los que tienen más dinero y más información están comprando en silencio mientras el pequeño inversor vende con miedo. Este patrón no es nuevo, se ha repetido en cada ciclo. Los que acumulan durante el miedo son exactamente los que multiplican su dinero cuando llega la siguiente subida. Y el siguiente movimiento importante no solo va a ser de Bitcoin, porque aquí entra el juego de dos fases. Primero Bitcoin, luego las altcoins. Y aquí está el matiz que muchos inversores novatos no entienden y que marca la diferencia entre ganar bien y ganar de verdad. Cada ciclo alcista de Bitcoin sigue una secuencia bastante predecible. Primero de todo sube Bitcoin, que es el activo más seguro del ecosistema, el que entra primero el dinero institucional y el que lidera. Pero en un punto del ciclo, cuando Bitcoin ya ha subido con fuerza y empieza a consolidar, el dinero busca más rentabilidad y empieza a rotar hacia las altcoins. Y ahí es donde se producen esos movimientos más explosivos. El paralelo más instructivo es noviembre de 2020, cuando la dominancia de Bitcoin tocó el 70% mientras Bitcoin se acercaba a $42.000 y la mayoría de las altcoins ahí ni se movían. Entonces, entre enero y mayo de 2021, Ethereum pasó de 730 a $4.300. Solana pasó de 1,50 a $50 y cientos de tokens generaron ganancias del por 10 o por 50, mientras la dominancia de Bitcoin caía del 70 al 39%. Eso es la temporada de altcoins. Y ahora mismo la dominancia de Bitcoin está entre el 50-60%, bien por encima de los niveles por debajo del 50% que históricamente desencadenan movimientos fuertes de las altcoins. Entonces, estamos todavía en la fase en que Bitcoin manda, lo cual significa que las altcoins están aún baratas en términos relativos y que la rotación todavía tardará en llegar. Durante una temporada de altcoins típica, las altcoins de calidad promedian ganancias de entre el 300 al 1000%. El que está bien posicionado antes de que eso ocurra lo captura todo entero. Y aquí la pregunta, ¿qué altcoins mirar y por qué? Porque no todas las altcoins son iguales, la mayoría no sobrevive de un ciclo al siguiente, desaparecen, pierden relevancia o simplemente nunca recuperan sus máximos. Por eso la clave no está en apostar a proyectos especulativos o la última moda, sino en posicionarse en activos con fundamentos reales, adopción real y track record probado. Estas para mí son las que tienen más sentido ahora mismo. Primero Ethereum, que es la segunda criptomoneda por capitalización y la infraestructura sobre la que se está construyendo la mayor parte del ecosistema DeFi y la tokenización
tokenización de activos reales del mundo. En segundo lugar, Solana es la alternativa más rápida y barata a Ethereum para transacciones cotidianas y aplicaciones de consumo. La tercera es BNB, que es el token nativo de Binance, el exchange más grande del mundo por su volumen. Su característica principal es que Binance lo usa activamente para quemar tokens de forma periódica, reduciendo la oferta de forma estructural. Históricamente, BNB ha aguantado bien en todo tipo de condiciones de mercado porque su oferta está controlada de forma ajustada. En cuarto lugar, Hyperliquid Hype, que es la más joven de las cuatro y también la más asimétrica en términos de potencial. Es el exchange descentralizado más grande del mundo en contratos perpetuos. El tipo de producto financiero que más volumen mueve en cripto y está ganando terreno de una forma súper agresiva sobre los exchanges centralizados tradicionales. Entonces, vistos estos proyectos, ahora llega la secuencia que tienes que tener clara, porque el orden importa. No se trata de entrar en altcoins mañana mismo, se trata de entender la secuencia. Bitcoin primero consolida el suelo, luego Bitcoin empieza a subir, la dominancia empieza a bajar de Bitcoin y cuando eso ocurre el dinero rota hacia Ethereum, Solana, BNB y luego finalmente hacia proyectos con un poco más de riesgo y más pequeños como Hype. La estrategia óptima durante la primera mitad de 2026 es usar la fase de acumulación para posicionarse en proyectos de calidad mientras los precios están deprimidos, por ejemplo, con un 70% en Bitcoin y Ethereum como base y un 30% en altcoins seleccionadas con fundamentos sólidos. El que está posicionado cuando empieza la rotación captura toda la subida entera y el que espera a que sea obvia pues ya llega tarde y compra alto. Bien, ya sabes el contexto, ya sabes lo que está pasando ahora mismo, ya sabes qué activos pueden tener sentido para mí. Ahora viene lo que más le importa a alguien que nunca ha invertido en cripto en su vida. ¿Cómo lo hago exactamente? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué pasos sigo? Pues voy a explicártelo como si nunca hubieses tocado nada de esto, sin tecnicismos, sin rodeos, paso a paso. Paso 1. Decide cuánto vas a invertir y sé honesto contigo mismo. Antes de abrir ninguna aplicación ni crear ninguna cuenta, tienes que tener muy claro un número. ¿Cuánto dinero puedes permitirte invertir sin que te afecte a tu vida diaria? No estamos hablando de cuánto te gustaría invertir, estamos hablando de cuánto puedes dejar quieto durante 1 o 2 años aunque el mercado baje a la mitad en el camino, porque eso puede pasar y si necesitas ese dinero para pagar el alquiler o la hipoteca, no debería estar en criptomonedas. La regla es muy simple, empieza con lo que no te duela perder. Y recuerda, no necesitas miles de euros para empezar. Bitcoin y el resto de criptomonedas son divisibles. Puedes comprar 50 euros, 100, 200. Lo que importa no es la cantidad inicial, sino la consistencia a lo largo del tiempo. Paso 2. Abre una cuenta en un exchange. Un exchange es básicamente el banco donde compras y guardas tus criptomonedas. Es la puerta de entrada al mercado. El proceso para abrir una cuenta es muy parecido al de abrir una cuenta bancaria online. Necesitas registrarte con tu mail, crear una contraseña segura, verificar tu identidad con un documento oficial, pasaporte o DNI y en algunos casos una foto tuya. Este proceso de verificación literalmente tarda 5 minutos y de hecho si quieres saber cuál es el exchange de confianza que nosotros y todos nuestros alumnos llevamos meses utilizando por su facilidad y su seguridad es Pionex y tienes un enlace en la descripción donde te puedes hacer una cuenta de manera súper rápida y además tienes un bonus de hasta $1000 para empezar a operar de manera totalmente gratuita. Y el paso 3, deposita dinero y haz tu primera compra. Una vez tienes toda la cuenta verificada, llega el momento de añadir dinero. La mayoría de exchanges te permiten hacer una transferencia bancaria, como por ejemplo Pionex, de manera totalmente gratuita o pagar directamente con tarjeta de crédito o débito con una pequeña comisión. La transferencia, como digo, suele ser más barata en comisiones y la tarjeta pues suele ser más inmediata. Y aquí viene una cosa importante que muchos principiantes hacen mal. No lo pongas todo de golpe. Ya lo explicamos antes, pero merece repetirlo en el contexto práctico. El DCA, invertir una cantidad fija de forma regular, te protege de la volatilidad de cripto. Si los precios bajan después de tu primera compra, seguirás teniendo dinero para invertir porque no lo pusiste todo a la vez. Entonces, la forma más práctica de ejecutarlo es decidir una cantidad mensual. Pongamos, por ejemplo, 100 euros y divídela en 4 compras semanales de 25 euros. Programa esas compras para el mismo día, cada semana, y olvídate del precio. No lo mires todos los días, no tomes decisiones emocionales, solo acumula.
Paso 4. ¿Qué compro primero? La respuesta es clara y no da lugar a debate. Bitcoin primero. No empieces por las altcoins, no empieces por lo que te ha dicho un amigo que va a explotar. Empieza por Bitcoin, porque es el activo más consolidado, el más líquido y el que tiene más adopción institucional y el que ha demostrado ciclo tras ciclo que sobrevive y supera sus máximos anteriores. Considera empezar con Bitcoin y más adelante ya empezarás a añadir altcoins. Las altcoins a veces superan a Bitcoin, pero también son mucho más arriesgadas. Son más pequeñas, más volátiles y por cada una que supera al mercado, varias otras se mueren y se quedan atrás y es difícil adivinar cuál lo va a hacer bien. Entonces, una vez tengas una posición base en Bitcoin, que puede ser simplemente 2 o 3 meses de DCA acumulado, puedes ya empezar a construir posiciones más pequeñas en Ethereum, que es el segundo activo más consolidado del ecosistema, y después en las altcoins de mayor convicción como Solana, BNB o Hype. Y por ejemplo, personalmente, una distribución sencilla que yo haría para empezar podría ser 70% para Bitcoin, que es mi base, mi seguridad, mi posición más importante, un 20% para Ethereum, que es el activo más sólido del mercado, y luego un 10% en altcoins seleccionadas como son Solana, BNB o Hype o otras que vaya viendo con fundamentos reales. No compliques más de lo necesario. Con esta estructura ya tienes exposición a los activos con más potencial del próximo ciclo y con el nivel de riesgo calibrado. Paso 5. No toques nada hasta que llegue el momento. Este es el paso más difícil de todos y también el más importante. Una vez estés invertido, vas a ver días en el que el mercado baja un 10% y te van a entrar ganas de vender. También vas a ver días en que sube un 20% y te van a entrar ganas de poner todo lo que tienes. Ninguna de las dos cosas es lo correcto. Tu trabajo ahora mismo es muy sencillo: acumular con DCA durante la fase de corrección y no vender cuando el mercado empieza a subir demasiado pronto. Los que venden en la primera subida del 50% son los mismos que se pierden luego el siguiente 200 o 300%. La probabilidad de obtener retornos positivos a 90 días de una lectura del Fear and Greed por debajo de 15, como ahora, es históricamente del 62% de media. A 180 días, la ganancia media alcanza el 121%. El tiempo y la paciencia son literalmente parte de la estrategia. Y ahora la pregunta: si quiero aprender a hacerlo bien con una estrategia real, lo que te he explicado hoy es la base, el punto de partida, suficiente para que cualquier persona que nunca ha tocado cripto pueda empezar a posicionarse de forma inteligente antes de que llegue el siguiente ciclo alcista. Pero si eres de las personas que quiere ir todavía más allá, saber qué estrategias usamos nosotros, cómo operan todos nuestros alumnos y cómo ganar dinero en cualquier situación del mercado, tenemos una masterclass donde te lo enseñamos todo desde cero. No importa si nunca has invertido un euro en criptomonedas, no importa si no entiendes nada de lo que pasa en el mercado. La masterclass está diseñada para que en pocos minutos tengas todo lo que necesitas para aprovechar esta ventana antes de que se cierre. Tienes el enlace en la primera línea de la descripción, no lo dejes para mañana porque esto puede ser histórico y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo descentralizado.